Bienvenidos a KTVB en español. Tal vez has notado este humo en el cielo esta semana. Es debido al incendio Wapiti cerca de Stanley. Esos detalles en unos minutos. Por lo tanto, Héctor, ¿cuánto durará este humo en el área? Desafortunadamente vamos a ver que este humo se va a quedar con nosotros hasta mañana, hasta el sábado, posiblemente se extienda hasta el domingo, pero la razón por ese humo quedándose en nuestra área y asentándose ahí en el Valle de Tesoro es por esta presión alta que estamos viendo, y eso es lo que nos va a traer condiciones secas y cálidas que van a continuar hasta el fin de semana, y eso no va a traer ningún viento, o no hay algún sistema para poder traer eso y poder soplar ese viento hacia otras áreas. Ese humo se va a quedar con nosotros. Esta es la vista que estamos viendo hacia las montañas, y si usted ve aquí, no se miran ni las montañas por tan denso que está ese humo, y vamos a continuar a contener con eso mientras lleguemos hacia el sábado. El próximo día, el domingo, es cuando podemos empezar un poco de alivio para el Valle de Tesoro mientras llega una presión baja y trae poquito de ese viento para poder soplar ese viento a otros lugares. Aquí estamos viendo la calidad de aire para el viernes. Hora por hora puede cambiar y por día también cambia, pero ahorita estamos viendo que esas condiciones están en la categoría rojo, y eso va a continuar por lo menos hacia el sábado y posiblemente se extienda hasta el domingo. Si quiere esa información puede visitar airnow.gov y eso lo puede encontrar en nuestro sitio web. Aquí estamos viendo esas temperaturas a los altos 90 para el fin de semana. Si no tuviéramos ese humo, fuera un fin de semana perfecto para salir afuera y poder disfrutar de esos últimos días de verano, pero por ese humo vamos a continuar a tener una primera alerta meteorológica hasta el sábado. Vamos a ver que esas temperaturas suben a casi 100 grados para el domingo, y vamos a continuar a ver que esas temperaturas empiezan a bajar para el lunes, para el día del trabajo, y siguen en esas condiciones estacionales hasta por lo menos el miércoles, y vamos a continuar a ver mejor calidad de aire después del lunes llegando hacia el jueves. Y regresando a los incendios, el incendio de Wapiti cerca de Stanley estalló la semana pasada y sigue amenazando hogares, pero sí hay buenas noticias. La oficina del alguacil del condado de Custer bajó los niveles de evacuaciones para la parte baja de Stanley y también la comunidad de Gateway. Se permitió a las personas regresar a sus hogares alrededor de las 8 de la noche, pero aún están bajo el nivel 2 de evacuación establecido. Eso significa que se le puede solicitar que se vaya en cualquier momento. Los bomberos dicen que el incendio no se terminará por completo hasta que caiga la nieve, y oficiales dicen que los equipos de bomberos están haciendo todo lo posible para contener este incendio. Por lo general, tratamos de mantener a nuestros bomberos fuera del humo y otras cosas cuando están acampando para que puedan dormir bien por la noche y cosas así. En este momento todavía estamos durmiendo en el humo. Ellos trabajan todo el día en el humo. Solo tengan paciencia con los bomberos. Están haciendo lo mejor que pueden para ayudar a proteger a la comunidad que está en riesgo aquí. Y las agencias locales de gestión de tierras han levantado la restricción de incendios de nivel 1 en todas las zonas del área de restricciones de incendios de Payette. Estas restricciones estaban en vigor el 26 de julio, cuando el peligro de incendios y las condiciones de quema eran inusualmente altas. Los cambios climáticos recientes trajeron temperaturas más frías y alguna lluvia. Las agencias de gestión de tierras siguen recordando a las personas que tengan cuidado al hacer fuego al aire libre, ya que la vegetación aún está seca. Y ahora en Kuna empezó un incendio el jueves. Se trata del incendio South Black. Y se expandió a unos 240 acres. Contenieron el fuego a las 8 de la noche el jueves, y la Oficina de Administración de Tierras de Idaho dice que el incendio está bajo investigación. Y un recordatorio para usted: las personas que estén ahí no pueden manejar ni estacionarse en la hierba alta y seca. Los equipos están observando los puntos calientes en este momento. Y noticias de última hora: los comercios del centro de Caldwell quieren que la ciudad remueva esos medidores que estábamos hablando. Sí, los propietarios dicen que los medidores están afectando sus ventas. Hoy los consejos municipales se reunieron a las 12 de la tarde para hablar sobre esa decisión. Tendremos la decisión más tarde en nuestro sitio web ktvb.com/español, y esté atento porque esa decisión va a llegar.
Y la salud del Distrito Central y del Sureste informó de 2 personas, primeros residentes de Idaho, infectados con el virus del Nilo Occidental. Una mujer en Caldwell, una mujer en el condado de Canyon y un hombre en el condado de Ada. La mujer ha sido identificada como mayor de 60 años y fue hospitalizada por la infección, pero se encuentra fuera del hospital. Los distritos de salud informan que hasta el momento se han detectado zancudos transportados del virus en 6 condados de Idaho. El virus se propaga a través de la picadura de un zancudo infectado y puede causar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, náuseas y erupción de piel. Y tenemos más información en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y continuando, noticias de salud, una nueva clínica de salud comunitaria abrió sus puertas en el condado de Cañón ayer. Genesis Community Health es una clínica gratis sin fines de lucro y basada en la fe que brinda atención médica. Es para personas con bajos ingresos y sin seguro médico. Es un recurso que dice Angie Martínez que es importante para nuestra comunidad latina. Si vemos estadísticamente a nuestras comunidades latinoamericanas, vemos que hay muchas enfermedades crónicas que muchas veces se lleva mucho tiempo sin llevar cuidado a ellas. Y son enfermedades que se pueden tratar si se les da mantenimiento. Lamentablemente vemos que en nuestras comunidades latinas eso no es algo que ocurre. Entonces nosotros les invitaríamos a venir a cuidarse para una mejor vida. Ofrecemos servicios médicos como cuidado primario o doctor de cabecera, al igual que servicios dentales y de salud mental. Las donaciones de la comunidad pagaron por la nueva clínica de Caldwell. La clínica también está buscando voluntarios. Si no vas a viajar este fin de semana para el día festivo el lunes, aquí hay cosas que puedes hacer. Y vamos a empezar con el Festival de Globos, que es una tradición emocionante aquí en Idaho, que es el Spirit of Boise. Y vean los globos que están ahí, que han volado en el cielo. Y también los pueden mirar en la noche. Y hay un evento y cada día hasta el domingo. ¿Cuál es tu favorito globo? Vi uno que era el oso, el Smokey Bear. Ese me gustó. A mí me gustó el dinosaurio. Esta noche es lo que le llaman el Night Glow. Los operadores encenderán los globos esta noche. Será a las 7:30 en el parque de Ann Morrison. Y antes de irnos, queremos nomás decir gracias a nuestra comunidad porque nuestra página de Facebook para KTVB en español ha llegado a 1,000 seguidores. ¿Lo puedes creer? Tenemos un mes con esta página y ha sido una experiencia maravillosa. Hemos visto que la gente nos ha aceptado y nos han dado like y nos han seguido y sin ellos no podemos hacer nada. Sí, es algo que nosotros pensamos que es muy importante para nuestra comunidad, brindar estas noticias locales, claro, porque todo el mundo nos merecemos estar informados en todo tipo de noticias. Y esta oportunidad de poder también tener información en nuestro lenguaje. Si gusta ser parte de esa familia, nos sigue en esta página de Facebook, ahí en facebook.com/KTVB Español. O visita nuestro sitio web, ktvb.com, y gracias por estar con nosotros. Los vemos para la próxima.